Buenas tardes, un saludo muy especial a todas, a todos, a todes. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este espacio, un espacio que hemos organizado gracias a la estancia investigativa postdoctoral que realiza el doctor Aldo Ocampo González en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Este espacio, enmarcado, como ya les contamos, en este ejercicio investigativo que viene realizando el doctor Aldo, corresponde a un seminario de descolonización del lenguaje y de la lingüística. Voy entonces a proceder a presentar al doctor Aldo Campo, quien nos va a acompañar el día de hoy y mañana a partir de las 2 de la tarde, con 2 sesiones en las cuales estaremos conversando acerca de las reflexiones que él viene realizando respecto a la descolonización del lenguaje y de la lingüística. El doctor Aldo Ocampo González es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, Chile, que es el primer centro de investigación creado en Latinoamérica y del Caribe, dedicado al estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva, institución internacional reconocida y con estatus asociativo al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, director de Polifonía, revista de educación inclusiva, publicación científica del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, es doctor en Ciencias de la Educación, aprobado sobresaliente por unanimidad, mención cum laude. El doctor Aldo tiene una trayectoria muy impresionante que nos ha permitido tejer lazos a nivel de Latinoamérica y el Caribe con convenios particulares, pero también generando puentes y conexiones con otras instituciones. Y el campo del lenguaje es fundamental para que sigamos desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología pensando cómo tejer formas otras de comprensión del lenguaje. Entonces, agradecemos al doctor Aldo Campo por acompañarnos y, por supuesto, por haber elegido a la Universidad de Antioquia para hacer su estancia postdoctoral y le damos entonces la bienvenida. Muchísimas gracias, Natalia, por la presentación, por toda la organización. Quiero agradecer muy especialmente a Natalia, que es mi supervisora de investigación postdoctoral en la UDEA, y también a todo el equipo de la Escuela Interamericana de Bibliotecología por hacer posible este espacio que se desprende de esta estancia de investigación postdoctoral que busca problematizarse en torno a la descolonización del lenguaje y a la interpretación crítica de la diferencia en la lingüística. ¿Ya? Entonces voy a compartir mi pantalla y a la vez quiero extender un cariñoso saludo a quienes siguen la transmisión, quienes están haciendo parte de esta actividad. Bueno, como aperturaba la profesora Natalia, yo voy a trabajar el día de hoy en la primera parte de lo que va a ser esta presentación que se denomina descolonizar el lenguaje, la descolonización del lenguaje, perdón, y de la lingüística. Hoy día nos vamos a concentrar en entender cuáles son algunas de las rutas más importantes que podrían, podrían, digo, en el deseo de atrapar esta idea de descolonización del lenguaje. Si bien yo parto reconociendo que la descolonización del lenguaje es posible, no todo lo que pensemos que puede ser descolonizado, ¿ya? Y esa obstrucción de análisis me parece importante poner en tensión porque no todo lo que está en la sociedad y sus problemas puede ser descolonizado. En este sentido, entonces, nosotros podríamos hablar de descolonización del lenguaje y de la lingüística, que van a ser dos campos diferentes, ¿ya? Primero la descolonización del lenguaje que va a fundamentarse en torno a la relación raza-lengua, ¿ya? Mientras que la descolonización de la lingüística va a hacer la interpelación, particularmente de que la descolonización le va a hacer a la lingüística aplicada y especialmente a todo lo que tiene que ver con la sociolingüística, la lingüística aparicionista, que en el fondo va a documentar cómo es la experiencia lingüística racializada y subjetiva de ciertos grupos construidos al margen de la historia, y que producto de la ingeniería de la lingüística académica ortodoxia va a poner en desmedro a otras gramáticas, a otros lenguajes y a otras formas comunicativas
y que en el fondo tienen un nivel tan complejas como las lenguas coloniales e imperiales, como es la nuestra, el español, el inglés, el portugués. Entonces, en ese sentido, me gustaría que esta presentación el día de hoy pudiese girar en torno a cada uno de estos problemas, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, decir con mucha claridad, ¿no? Decir con mucha claridad esta idea de la necesidad de descolonizar el propio lenguaje, ¿ya? Bueno, comenzamos ahora. Lo que sí me gustaría partir comentando, ¿no? Tiene que ver con esta idea de que lo que vamos a explorar en relación a la descolonización del lenguaje tiene que ver con la pregunta por la relación entre raza-lenguaje o el binomio raza-lenguaje, que va a ser sustantivo al momento de poder comprender cada una de estas problemáticas que van a ser mucho más apremiantes en cuanto a los desarrollos de la propia subjetividad, la propia lengua y la ingeniería lingüística que van a ser sancionadas dentro de la lingüística aplicada. Bueno, en ese sentido entonces tendríamos que pensar que la relación entre raza y lenguaje siempre se va a inscribir en relación a lo que podríamos llamar el sur global. ¿Qué va a ser esto del sur global? Va a ser un espacio multiposicional, decimos multiposicional porque en él van a converger múltiples nudos de análisis, múltiples procesos, múltiples experiencias, múltiples relaciones de desigualdad y de opresión a través de la lengua. Entonces, llamamos al sur global como un espacio amplio que no alude exclusivamente a un territorio geográfico, pero sí a un espacio geopolítico, existencial, subjetivo, simbólico, en el que está constituido, o el que se constituye, perdón, a partir de una multiplicidad de experiencias o formas del humano. Para entender el sur global, que es el que nosotros habitamos, que no es un espacio propio de un concepto netamente postcolonial, a pesar que surge desde allí, va a tener unas implicancias sustantivas para pensar cómo hay ciertas regiones del mundo en las que se agudiza el empobrecimiento existencial. Entonces ahí nosotros podríamos hablar o tomar los referentes para este día de hoy, lo que Gayatri Chakraborty Spivak va a plantear específicamente en torno a las lenguas subalternas y a la condición de la traducción, ¿ya? Luego a Saliko Mufene, que nos va a hacer una interpelación profunda a la lingüística variacionista, ¿ya? Y luego Cristín Severo desde Brasil, quien va a trabajar con uno de los grandes eh, lingüistas de la lingüística aplicada, como es Albert Hay, donde él, en el fondo van a poner en tensión la racionalidad moderna de la lingüística y su relación con los patrones de producción cultural. Y ya aproximándonos más al giro de colonial, tenemos a Gabriela Veronelli, quien se ha caracterizado en el contexto latinoamericano por proponer la idea de la colonialidad del lenguaje, ¿ya? Y la colonialidad lingüística. Y vamos también a recoger algunos aportes del racismo lingüístico de Gabriel dos Santos, que en el fondo él nos presenta un análisis intrincado entre la relación de negritud, los patrones culturales o interepistémicos o interinstitucionales, como va a decir Walsh, en torno a las relaciones de poder, subjetividad, cultura, lengua, raza. ¿Ya? Bueno, para comenzar, para avanzar entonces, tendríamos que partir de un supuesto importante, que este para entrar en contexto, ¿ya? ¿Y cómo nos ponemos en contexto? De la siguiente manera. Lo primero que tendríamos que reconocer es lo siguiente, y decir que sin duda la lingüística va a ser un campo amplio, ¿ya? Que va a tener un auge, por lo menos a finales del siglo, durante el siglo XIX, ¿ya? Y se va a consolidar con toda la obra de Ferdinand de Saussure, quien va a formalizar académicamente este campo, y que se le va a reconocer como el padre de la lingüística moderna, ¿ya? Y que Ferdinand de Saussure va justamente a impulsar lo que en la lingüística se conoce como el estructuralismo, particularmente el estructuralismo francés. ¿Y qué nos va a decir Saussure? Que la lengua es un sistema de producción de signos. Para él va a ser muy importante lo que en lingüística aplicada denominamos los enfoques de gramática-traducción o la corrección idiomática o el uso correcto de la lengua, pero inspirado en un canon eurocentrado.
Entonces él va a tener la decisión entre, va a ser suya la decisión entre lengua y habla, ¿ya? Pero particularmente él va a distinguir y va a decir que la lengua se va a constituir el lenguaje, ya para él no va a ser una facultad alta del pensamiento, como va a ser en algunos constructivistas como Deleuze, Vygotsky, Chomsky, ya, eh, Austin, Searle, sino que va a tener un carácter de un aprendizaje, eh, más bien de una inmersión, un aprendizaje por inmersión. Y para él, la lengua el lenguaje va a estar constituido a partir de la norma, la lengua y el habla. Entonces él va a decir que la lengua es un conjunto de signos que son arbitrariamente compartidos por un grupo de personas. ¿Ya? La norma va a ser aquello que va, como el nombre lo dice, va a normar aquellos ámbitos del lenguaje que van a ser universalizables y van a definir sus modalidades de aplicación. Y la lengua, perdón, y el habla va a ser la realización individual de cada persona. Entonces aquí nosotros tenemos que interpelar esa relación entre habla, norma y lengua, que en el fondo la lengua, el aparato de signo, va a tener una ingeniería propia que va a devaluar el funcionamiento de otros lenguajes que van a ser propios de sujetos construidos al margen de la historia. ¿Sí? Entonces esta presentación hay que entenderla como algo que punza esos grandes entendimientos. Ya en el contexto y la obra más clásica de Saussure va a ser el curso de lingüística general, ¿verdad? Que va a ser una obra póstuma que se va a publicar y que va a ser la ópera prima, digamos, de Saussure. Sin querer devaluar el trabajo del estructuralismo francés, me parece importante reconocer que hay muchos puntos de conexión entre la lingüística de los años 70, que va a ser impulsada por Noam Chomsky, quien va a generar un cambio profundo en la lingüística aplicada, quien va a quebrantar perdón, la lingüística en general, quien va a quebrantar las bases de la lingüística al introducir su famosa teoría de la gramática generativa universal, la gramática generativo transformacional o la TGU, que en el fondo él va a decir que todos los seres humanos nacemos con el lenguaje de manera innata, por lo tanto el lenguaje es algo con lo que se nace y se activaría a partir de lo que él llama el dispositivo de adquisición de la lengua, el DAL, que viene a ser una función ya, mental que en el fondo se va a activar y va a permitir que un chino, un argentino, un chileno, un colombiano, un ruso desarrolle el lenguaje. Entonces él va a distinguir entre lo que se llaman los universales lingüísticos y los parámetros, ¿no? Entonces él va a decir en el fondo la idea de qué cosas son comunes a todas las lenguas y cuáles son los aspectos específicos que van a ir regulando la actividad lingüística en cada comunidad. Entonces, pero lo más interesante de la gramática universal es el entendimiento de que él reconoce que los seres humanos nacemos con el lenguaje, ¿ya? Y lo que fallaría muchas veces son los sistemas de comunicación, que son el medio físico, como diría Roman Jakobson en su el clásico funcionalismo ruso. Sin embargo, podríamos entonces develar, ¿no? Que mucho de lo que vamos a conversar para interpelar la lingüística va a coincidir con el entendimiento de Chomsky, que dice que los seres humanos tenemos la capacidad de producir una serie de conjuntos de atributos o de enunciados lingüísticos sin previamente habernos sentado frente a un computador y haber aprendido gramática. De hecho, él dice muy claramente que los niños desarrollan gramática, hacen conjugaciones verbales tan complejas como las de los adultos, ¿ya? Y esa capacidad infinita de producir enunciados la que va a coincidir con esto. Ahora, descolonizar el lenguaje no es exclusivamente preguntarse por la crítica a Europa, sino es darle la vuelta, como diría Derrida, a la edificación metafísica occidental. En términos simples, derribar la sabiduría académica, las racionalidades o los desempeños epistemológicos que explican el funcionamiento de la lengua y que ponen y que generan sistemas de violencia epistémica para explicar en relación las grandes lenguas imperiales, francés, holandés, el francés, el portugués, ¿ya? El español, el inglés, versus las lenguas de los colonizados, ¿sí? Los idiomas, los dialectos. Y Muffene va a ser muy claro al decir, en uno de sus textos del año 2020, donde él habla que el lenguaje hace un comentario sobre la descolonización del lenguaje, que él
dice que en el fondo pasó 20 años donde los revisores de papers en la revista científica le rechazaban sus papers porque porque no entendían lo que él estaba diciendo. Y él demostró que muchas de las lenguas racializadas, marginadas, excluidas, tenían un estatus frente a las lenguas imperiales que omitían la complejidad de las lenguas de los colonizados. Entonces, dicho eso, comenzamos. Sin duda, la lingüística ha desarrollado una relación ambivalente con sus propias historias de práctica escenario postcolonial. Incluso muchos de los paradigmas de regulación colonial y de investigación lingüística siguen altamente vigentes en determinadas prácticas de investigación o comprensión de la acción lingüística o comunicativa. Entonces aquí tendríamos que hacernos una pregunta: ¿cómo es configurada la colonialidad lingüística a nivel de conocimiento? No podemos decir exclusivamente que el conocimiento eurocéntrico es objeto de la colonialidad lingüística, ¿ya? No podemos sellar a Europa de forma tan simplista. Un atributo central consiste en reconocer que el discurso colonial es un proceso complejo, ambivalente y muchas veces contradictorio. Otra dimensión puntualiza en que el discurso colonial se entrelaza con diversas expresiones, ¿ya? De las diferencias raciales, étnicas, de género preferentemente. Se caracteriza además por transferir arbitrariamente ciertos universales lingüísticos y socioculturales a diversas comunidades. Esta es la principal estrategia del periodo colonial imperial en la historia de la humanidad. Un programa de investigación que quisiera problematizarse en torno a la descolonización del lenguaje, ¿ya? Debe nutrirse a partir de lo siguiente: de una amplia gama de aspectos sociales y culturales que están relacionados con la descripción de la estructura y de las funciones del discurso postcolonial, así como una serie de rasgos lingüísticos de este tipo de comunicación verbal. No obstante, Muffene dice, no todas las deficiencias del estado del arte son las lenguas de las antiguas colonias europeas, que deben exclusivamente asociarse con la colonialidad. En este sentido, entonces, nosotros podríamos ya entrar de lleno, y aquí vamos a mirar ahora la relación entre lenguaje, conciencia diferencial y procesos de alfabetización. Una de las cosas que debemos entender es que el ideal o la relación o el deseo inclusivo de justicia ontológica es en sí mismo un movimiento de conciencia diferencial de oposición. Este concepto de conciencia diferencial de oposición va a ser trabajado fuertemente por Chela Sandoval. Chela Sandoval tiene un libro maravilloso que, gracias a Dios, está completo en la internet para su descarga, que se llama Metodología de Oprimidos, o Methodology of Oppressed, donde ella justamente acuña este término. Y me parece importante para el estudio de la diferencia poder entenderlo como una metodología de opresión, ya como un conjunto de narrativas que van a explicar cómo poder subvertir estas visiones esencializadoras. En Chela Sandoval va a pasar algo singular. Ella va a tener un impacto profundo en el feminismo, pero va a tener muy poca acogida en otros campos de la humanidad y de la ciencia social. Volviendo a esta idea del lenguaje, de la lectura, de la alfabetización como un movimiento diferencial de oposición, podríamos entonces decir que este construye una singular conciencia histórica que habita por fuera y más allá de múltiples grupos significados como marginales. Si partimos del entendimiento que la lectura es, paréntesis, una de las principales tecnologías del poder colonial para, para garantizar la dominación, entonces al entender la lectura como un dispositivo de transformación y de alteración de las formaciones culturales y psíquicas que habitan las múltiples colectividades, entonces podríamos decir que trabaja incesantemente para convertirse en una estrategia de descolonización que permita dislocar los engranajes de la cultura lingüística y escrita postmoderna global. La conciencia diferencial de oposición trabaja de mano de la reexistencia, ¿ya? Y este es un patrón ontológico relevante de poder entender, porque nos invita a recomponer el material cultural o el material de comprensión ontológica y
cultural de ciertos grupos. Unidas entre sí, crean una nueva visión y un mundo de pensamiento desconocido que debemos aprender a decodificar. Por su parte, su vínculo con lo inclusivo, ¿ya? O mejor dicho, con la inclusión como categoría de análisis, reafirma la constitución de una espacialidad que opera como una formación de actividades imaginativas que pretenden el fortalecimiento de diversas posiciones cognitivas, entre ellas la lectura, la escritura, la cultura escrita. Este cierre argumental nos invita a reconocer que no existe una línea directa entre lo que sabemos y lo que hacemos, como son. Es un salto desde el conocer al aprender, lo que debe convertir al objeto de conocimiento en algo vivo, en este caso a la lengua. Esto es lo que hace la inclusión. Sin esta no hay esperanza, por tanto no podrá haber justicia social, epistémica y cognitiva. Yo diría también ontológica. Estas implicancias quedan resumidas en el umbral lectura e inclusión. Necesitamos producir un efecto lingüístico antirracista, algo que posea la capacidad de expresar un significado social, político y filosófico complejo. En el fondo, el llamamiento que esta lámina está haciendo es a evitar reproducir el etnocentrismo encubierto que habita en discursos críticamente democráticos o en muchos argumentos descolonizadores del lenguaje y de la imaginación, pero que están permeados por un etnocentrismo que pasa colado en esos argumentos. Por eso la relación entre lectura e inclusión construye un singular relacionamiento heurístico. Nos habla acerca de un cambio en la práctica. Esta es una operación de la metodología de los oprimidos. Una de las principales tareas es aprender a reconocer las variaciones cognitivas de su época, es escuchar lo más importante de manera cuidadosa. Se interesa entonces por destrabar la lógica cultural hegemónica. Y aquí me parece importante porque sin entender cómo funciona la lógica cultural hegemónica, podemos generar lo que Jameson llamaba un pastiche acrítico, un conjunto de argumentos que hacen una apelación crítica sobre algo, pero que no son capaces de impactar en la realidad ni en su usuario, ¿ya? Me parece interesante entonces develar cómo determinados argumentos a favor de la justicia cognitiva y social, así como la diversidad y la superación de diversas clases de exclusiones y opresiones, reproducen un cierto etnocentrismo inconsciente legitimado por diversos movimientos sociales críticos, ¿ya?, latinoamericanos. Disfruto entonces definiendo a tal operación como una estrategia analítica y un proyecto de conocimiento en resistencia. Y aquí ya empezamos a entrar en de lleno en la presentación, porque me parece importante definir la tarea descolonizadora del lenguaje como una acción, como un efecto definido en el marco de lo que yo llamo un proyecto de conocimiento en resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los proyectos de conocimiento en resistencia son formas, concepciones, pensamientos o teorías que en el fondo al ensamblar sus argumentos analizan cuidadosamente cómo esos argumentos pueden incurrir en establecer alianzas imperceptibles con la desigualdad, la opresión o la dominación. En mi trabajo teórico, y para efecto de esta estancia que yo estoy desarrollando en la UDEA, no, la opresión y la dominación no está entendida en términos del marxismo clásico, ni mucho menos del marxismo cultural, sino que se entiende en proximidad a lo que la gran politóloga norteamericana Iris Marion Young llamaba frenos al autodesarrollo y frenos a la autoconstitución. Por eso, mi interés en esto consiste en explorar cómo diversos proyectos de alfabetización, específicamente sus racionalidades lingüístico-gramaticales, dan legitimidad a atributos racistas, ¿ya?, que han sido marginados y inscritos en un espacio de opacidad y no existencia a múltiples construcciones lectoras, escriturales, lingüísticas, comunicativas. Digo, en un estado de no existencia, parafraseando a lo que se conoce como, desde el trabajo de Grossfogel, como el no existente, la zona del no ser, un espacio multiposicional, interseccional, en el que se agudizan
ciertas formas de violencia, dominación, marginación, donde la deshumanización viene a ser el centro de articulación. Por eso es el proceso de marginación lo que me interesa entender en clave del entendimiento de la lingüística. Por ello, una de las tensiones más apremiantes reside en la articulación que determinadas prácticas lingüísticas sostienen y dan forma a diversas clases de injusticias sociales y educativas a través del proceso de inmersión de cada usuario de la lengua en su cultura escrita. Sin duda, la metodología de oprimidos otorga argumentos críticos para subvertir este complejo e imperceptible proceso en la estructura de escolarización. Las diversas clases de obstrucciones a las que se encarnan en las prácticas lingüísticas, sobre todo en la escena escolar y social, no pueden ser escindidas de la contribución de la decolonialidad. Y aquí la decolonialidad no es un paradigma, no es una disciplina académica, no es un campo de estudio, sino que es lo que Mignolo y Walsh en ese texto del año 2018, que se llama On the Coloniality, sobre la decolonialidad, conceptos, categorías y praxis. Ellos en el fondo dicen, la decolonialidad no es un paradigma, no es un método, no es una escuela, un departamento de la universidad, sino que es una perspectiva de pensamiento amplia, ¿ya? De base política. Entonces, aquí la contribución de la decolonialidad como perspectiva de pensamiento va a ser entendida como una perspectiva crítica de tipo original surgida desde Latinoamérica, ¿ya? Y que va a crecer hacia el norte global, desplazándose por distintos centros metropolitanos. Necesitamos entonces profundizar acerca de la decolonialidad del lenguaje, una analítica que busca entonces interrogar los modos de constitución del pasado y del presente y generar con ello un corpus de pensamiento que busque recuperar la especialidad lingüística heterogénea en oposición y más allá a la regulación lingüística eurocentrada, ¿ya? A través de la colonialidad del lenguaje podemos mirar las múltiples ficciones que son imputadas a través de la concepción de la lengua dominante. Lo que Salicó como Fuene planteaba en ese texto que yo les comentaba, ¿no? Cómo la gramática o la racionalidad lingüística dominante produce distintos sistemas de violencia epistémicas para entender el funcionamiento de la lengua de los colonizados, definiéndola siempre como idiomas menores, como idiomas no tan desarrollados, con ingeniería y artesanía débilmente desarrollada. Por eso el lenguaje va a ser el pivote de tal ficción con el poder. Y aquí si yo quisiera decir que la idea del lenguaje y de la lengua va a ser una invención colonial junto con la idea del humano y de la humanidad. Sí, yo no estoy hablando acá de la humanidad como lo propio, intrínseco del ser, sino que estamos hablando de la categoría, de definir la humanidad en su conjunto, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, el trabajo de Nandita Sharma, que va a estar o de Mignolo, o específicamente el de Sylvia Wynter, va a ser importante para entender cómo la idea de la raza del humano, de la categoría de lo humano, lo que podemos definir humano, y la categoría de lo que contaría como humanidad, van a ser invenciones coloniales, imperiales. Y eso va a dar paso a una política imaginativa que se va a afianzar a través del lenguaje también como una invención permanente para la dominación. Por eso que el lenguaje es el pivote de tal ficción con poder. En tanto, una construcción mental, tal agenciamiento letrado no es plenamente legítimo. Hablamos así entonces de lectores, actores comunicantes, usuarios de la lengua, que son inscritos como ciudadanos humanos, lingüística, comunicativa y mentalmente no válidos. Y esto nos lleva entonces a reconocer que las diferencias por las cuales se les ha asignado un estatus inferior, solo en apariencia, no en realidad. Detrás de lo que sostienen son solo diferencias físicas exteriores de las más formas legitimadas del humano en sociedad. Es un contenido, una escena, que es lo mismo que la esencia humana en poder. Entonces, en el fondo lo que nosotros tenemos es un aparato de ficcionalidad que explica las regulaciones de la lengua y sus procesos de comunicación y mediación entre ciertos grupos. Por ello, los practicantes de esta particular táctica ideológica exigen que en su humanidad sea legitimada, reconocida como
con la misma ley y asimilado en la forma más favorecida del poder humano. Estéticamente, el modo de conciencia de igualdad de derechos busca la duplicación políticamente, pero también busca la integración psíquicamente. Y eso nos lleva a que, por un lado, la conciencia de igualdad de derechos busca duplicar derechos, hacer derechos específicos para, así como los derechos lingüísticos, etcétera, pero políticamente ese modo de conciencia nos lleva a una práctica de integración, donde la diversidad va a ser entendida como un ideal de asimilación y psíquicamente busca justamente la asimilación. Entonces, esto viene a ser un juego retórico que no va a alterar los engranajes de la regulación jurídica, lingüística, en el espacio social y ciudadano. Su expresión puede ser trazada a lo largo del movimiento de liberación. Me interesa entonces legitimar los conocimientos socioculturales de determinadas colectividades que escapan al ideal del ser humano definido por el humanismo clásico. El humanismo clásico va a ser uno de los principales problemas de Occidente, sobre todo para definir o sancionar qué cuenta como una humanidad legítima, como una humanidad válida. Y este es el canon que define, ¿no es verdad?, un mundo colonial, capitalista, secular, ¿ya?, o más bien en la forma existenciales del humano define una única lengua válida, al hombre blanco, católico, cristiano, heterosexual, etc. Entonces, esto se convierte en el ejercicio de entender las prácticas lingüísticas que han privado de sus derechos a determinadas comunidades, restringiendo el tipo de oportunidades y la profundidad de su destino social. No solo interesa aquí recuperar el sentido ideológico de la lectura, sino que disputar otras tramas ideológicas para entender la lectura, el lenguaje, la mediación cultural y con ello intervenir en el presente, un espacio permanentemente evanescente. De la misma manera, puede ser concebida como una estrategia de poder afirmativo en los distintos niveles del mundo. Por eso, la pregunta por los problemas de las injusticias a través de la lengua requiere de la producción de una justicia espacial, y esto me parece importante, un poco tomando el planteamiento de Soja y en particular de todo lo que tiene que ver con Soja, un arquitecto ya difunto hace un par de años, pero que va a proponer la idea de la sociología espacial, es decir, cómo las desigualdades se espacializan y van modelando el trazado urbano y van siendo el correlato material y a su vez psíquico de las propias desigualdades estructurales. Y esto además coincide con lo que Dorian Massey, esta gran socióloga, geógrafa espacial, nos va a decir, ¿no? Fallecida ya hace un par de años, Massey va a tener un enclave importante a través de la geometría del poder. Es decir, cómo se van organizando núcleos duros en la propia sociedad que van produciendo y agudizando las desigualdades de acuerdo a la relación territorial. Por eso las injusticias lingüísticas no están disociadas de ese entendimiento. Y por esto implica dar cabida a otras formas de existencias ontolingüísticas. Y aquí me interesa que entendamos que la relación de la descolonización del lenguaje no es solamente la interpelación al lenguaje y a la sabiduría académica de la lingüística, sino es a la relación ontolingüística, es decir, al tipo de imaginación y al material de comprensión que define determinadas formas humanas y a sus niveles de expresividad lingüística. Y eso me parece sustantivo. Y por ello se convierte en una fractura espacial y cognitiva de la modernidad colonialidad. Y entendamos que la modernidad no es un uso retórico, la modernidad es un periodo histórico, cultural, que va a trazar mapas de universalización que hasta el día de hoy están muy presentes y que se siguen reproduciendo en el conector mundial llamado colonialismo. ¿Ya? No, por eso, cuando inscribimos el fenómeno en esta dirección, reconocemos que gran parte de los procesos educativos están completamente racializados, jerarquizados, afectando a múltiples formas de enseñanza y existencias político-lingüísticas. Nos enfrentamos a lo multifacético, al orgánico de la colonialidad, ¿sí? Con diversas cosas entrelazadas entre sí, múltiples capas. Denunciar los efectos de la colonialidad del lenguaje y especialmente epistemológica, no significa marginar o luchar exclusivamente en contra de la razón definida por Europa, sino que supone una forma de articular un problema sociopolítico y educativo suprimido por Occidente. Su interés entonces consiste en abrir
nuevos horizontes de sentido, ¿ya? Y parece que desde la academia siempre están buscando nuevos horizontes de sentido, pero para que esos horizontes de sentido entren en contacto con la realidad, tienen que haber otras definiciones de la praxis y también otros núcleos categoriales. Es la creación de un marco y de un método para hablar acerca del lenguaje. Es el reconocimiento del proceso de racialización lingüística que despoja a poblaciones de su humanidad, atribuyéndoles un estatus de inferioridad comunicativa y mental natural. Esto nos lleva entonces a reconocer que, regresando al tema central, ¿no?, sobre metodología de oprimido, ¿ya?, especialmente la conciencia de oposición, va a fomentar una analítica crucial al momento de promover la movilización de literacidades subalternas, literacidades críticas, en su relación con los territorios. Y aquí hay un argumento importante que el gran antropólogo colombiano Arturo Escobar va a decir. Y él va a decir que la relación colonial con las personas es justamente el arrancar a las personas de su territorio. ¿Y qué es lo que va a pasar con la lengua? Y ahí podemos ocupar una metáfora que los colegas de la Javeriana, especialmente del Departamento de Estudios del Lenguaje, ellos ocupan, que se llama geografiar la lengua. Es decir, poder mapear cómo se van constituyendo material y psíquicamente esos territorios que van siendo arrancados, y que en esos territorios van arrancando a los sujetos de esos lugares, ¿no? Entonces, la concepción aquí nace en directa sintonía con opositora que trabaja en contra del privilegio epistémico que margina y oprime a múltiples colectividades en su paso por la escolarización y también por las prácticas culturales. Resalta entonces un sentido ontológico comunal. La lectura como actividad de oposición no reduce sus signos a la razón y a la gramática del binarismo o a la contraposición de términos, sino que hace uso activo en términos de algo que hay más allá de los alcances inclusivos, en términos de algo, en términos de una forma de organización de los signos en contra y más allá del orden social dominante. Intenta entonces darle la vuelta a tal racionalidad. Para alcanzar tal empresa, podríamos decir que es necesario reconocer que el lenguaje, la práctica lingüística o lectoescriturales, por ejemplo, son tecnologías de poder altamente efectivas en la consolidación de cualquier régimen colonial. Por eso, el estudio de las prácticas letradas y de las prácticas lingüísticas va a constituirse en una topografía de la conciencia en oposición. Esto quiere decir, inspirado en la cita de Sandoval, en la consolidación de un espacio que representa la cartografía, en primer lugar, de realidades psíquicas y materiales que ocupan un lugar particular en determinados territorios, pero que siempre están oprimidos. Y ahí podemos entender que la relación entre opresión y práctica lingüística no funciona en un absoluto. En la medida que alguien es oprimido, también resiste. Siempre funciona en esa ambivalencia, ¿ya?, como lo va a decir Lugones, por ejemplo, en la comprensión del mundo y de sus problemáticas. Por ello, la alfabetización se convierte en uno de los puntos críticos para transformar desde adentro los poderes dominantes, es decir, lo que sanciona la gramática, la sabiduría académica, ¿ya?, y con ello crear otros espacios aún desconocidos de existencias, esperanzas y justicias. El proceso de alfabetización en particular, en esta dirección, necesita un sistema de movilidad autoconsciente de la conciencia para distribuir las posiciones particulares de sujeto a las que son relegados determinados grupos culturales a través del ejercicio del derecho a la lectura y a la educación. Lo que nos interesa aquí es reconocer cómo el oprimido, el otro, está apresado en un sistema de alteridad restrictiva creado justamente para que el sistema imaginativo lo siga castrando permanentemente. Todo esto va a crear posiciones particulares dentro de las cuales el subordinado puede funcionar legítimamente. Y esto es lo que me interesa, cómo esa ingeniería de subordinación va creando ciertas prácticas de resistencia y de agenciamiento. Estas posiciones de sujeto, una vez conscientemente reconocidos por sus habitantes o hablantes, pueden transformarse en sitios efectivos de resistencia a un ordenamiento opresivo de las relaciones de poder. Por ello,
podríamos entonces, un poco para cerrar esta parte, decir que esto permite reconocer que necesitamos la comprensión de un aparato crítico que cruce los mundos de manera intersubjetiva para conectar o entender la experiencia de racialización a través de la lengua y las narrativas implicadas de múltiples grupos heterogéneos amalgamados en torno a la experiencia de opresión lingüística, o como va a decir Spivak, inscritos al margen de la historia. De esta forma, la topografía cultural, que sigue, por lo tanto, abarca los perímetros para una teoría y un método de conciencia en oposición que pueda reunir los modos de lo que Sandoval denomina ideología, praxis, que están representados, o que mejor dicho, son representados dentro de los movimientos de liberación anteriores en un quinto paradigma diferencial y posmoderno, como ella denomina. Este paradigma deja en claro las conexiones vitales que existen entre la teoría feminista en general y otras teorías y modos prácticos relacionados con cuestiones de jerarquía social, marginalidad y distribución. A todo lo que no se puede expresar con palabras, ella va a decir que se accede a través de modo de expresión poético, gestos, música, imágenes, sonidos, palabras, que se van a desplomar permanentemente y que se elevan a través de la significación para encontrar algún vacío, algún no lugar, para reclamar lo que les corresponde. Pensar la descolonización lingüística es construir un no lugar dentro de la propia lingüística en términos generales. Por eso, pues vamos entonces a decir, perdón, que esta operación reconoce la fuerza agencial del proceso de la lengua como una tecnología diferencial que va a ser entendida como un pasaje excéntrico hacia el encuentro de una multiplicidad de formas de expresividad ideológica, lingüística y cultural que, tal como se comentó anteriormente, han sido objeto de marginación por vía de la subyugación de la razón alfabética y lingüística imputada por el logos, esta forma occidental totalitaria que todo lo conoce. Este proceso de marginación, ¿ya?, trajo como consecuencia el disciplinamiento de la subjetividad y de los cuerpos. En respuesta a tales procesos, la lectura y las prácticas lingüísticas son entendidas como mecanismos de conciencia diferencial. Se convierte entonces en un constructo provocado por cualquier sistema de significación capaz de evocar y perforar hacia otro sitio, al de la conciencia diferencial. Aquí la sección conciencia actúa en términos de un espacio de receptividad psíquica que va a ser performada, un objeto de ruptura que trabaja incansablemente para encontrar una comprensión y comunidad. Se describe entonces como esperanza y fe en la potencial bondad de alguna tierra prometida. Bajo esta concepción, la lectura se convierte en una herramienta de ruptura de lo conocido para transitar a algo desconocido. Tal operación no debe ser reducida a un simple tránsito lineal de una dimensión a otra, sino que se inscribe en su fuerza en torno a la emergencia de otros signos o otros deseos. Bueno, ahora sí, dicho este preámbulo, ¿no?, vamos a entrar a la pregunta acerca de la descolonización del lenguaje, que es lo específico que nos convoca. Bueno, eh, bajo el sintagma descolonizando el lenguaje, y en particular el gerundio descolonizando el lenguaje, nos da cuenta de que hay algo que pertenece a todos, pero que nos saca del halo esencialismo. Se hallan dos preguntas fundamentales para entender esto. La primera se convierte en una invitación que actúa bajo un patrón de recomisión o de actualización de sus marcos teóricos, de revisión crítica de sus marcos teóricos y sus aparatos categoriales, de uno de los fundamentos cruciales que sustentan los engranajes de la lingüística general y específico de la lingüística aplicada, y en particular de la lingüística aplicada. En esta dirección adhiero al argumento proporcionado por Buffene y Severi Macconi respecto a que gran parte del material de comprensión sancionado como legítimo por los dominios disciplinares de la lingüística han contribuido a marginar la ingeniería lingüístico-comunicativa de los grupos colonizados, relegándolos a un estatus de extrema inferioridad o invalidación epistemológica. Por su
Por su parte, la descolonización del lenguaje sugiere no solo desconectarse de aquellos argumentos y racionalidades a través de las que la lingüística, y particularmente la lingüística aplicada, producen verdades que neutralizan la agencia comunicativa eh, de diversos grupos construidos al margen de la historia. Esto es reducir el piso esencializador y hegemónico asociado a la comprensión del lenguaje. La descolonización del lenguaje sugiere un intrincado análisis con el antirracismo epistemológico. Otro nudo crítico consiste en ayudar a la lingüística aplicada a salir de sus complejas arenas movedizas, especialmente si ésta se propone articular cuestiones relativas al mundo real. Es algo que trabaja más allá del canon investigativo comprensivo universal y de la erudición eurocentrada. Por descolonización del lenguaje podríamos sostener que es una empresa, un proyecto intelectual que trabaja en contra de cualquier clase de etnocentrismo encubierto. Otra tarea consiste en luchar para destruir las falacias argumentativas justificadas por vía de la relevancia universal sancionada por el canon lingüístico occidentalocéntrico. Tal proceso actúa en excedencia de la figuración ontológica derivada de los pueblos indígenas, porque entiende que descolonizar el lenguaje no es reducir el problema a los grupos indígenas o a los nuevos movimientos del indigenismo, sino que entiende que incluso esto tiene impacto en nuestros sistemas de comunicación y nuestros sistemas de relacionamiento que habitamos dentro de un marco lingüístico imperial. Porque entiende que la descolonización del lenguaje es más amplia que la figura del indígena, ¿ya? Más bien amalgama una heterogeneidad de grupos específicos que pueden ser representados de mejor manera a través de la noción de subalternidad. En ella convergen dos puntos de interés. A, la colonización lingüística que va a operar a través de la subalternidad. Y aquí yo quisiera advertir que la subalternidad, como categoría de análisis, carece de rigor teórico, pero tiene un alto peso político. Ser subalterno no es ser subordinado. Ser subalterno es quedar marginado o excluido de las grandes narrativas de, de la propia historia. Y la subalternización y la subyugación de ciertas figuras existenciales, especialmente a través del binomio raza-lenguaje. Y dos, o B, la colonización de la palabra, concebida como el proceso de sometimiento y empleo de esta para circular en las estructuras del sistema mundo conocido. La pregunta sigue siendo, ¿cómo emancipar la gran constelación de fenómenos de reducción colonial del que es objeto el lenguaje y sus campos y subcampos de investigación? Y en particular, ¿cómo interpelar los engranajes explicativos de la lingüística aplicada que van a justamente a poner en riesgo la experiencia óntica y cultural de ciertas lenguas que han sido racializadas o construidas al margen de la historia? Por ello, este objeto consiste en contribuir al destrabamiento de tal nuevo crítico. No sería otra cosa que la profunda desfetichización de los reduccionismos, ¿ya? O los prejuicios. Los fetiches en Zizek van a ser reduccionismo. Los prejuicios en Derrida van a ser reduccionismo, ¿ya? Por eso implica desfetichizar, es decir, sacar el halo de reduccionismo que sostiene la estructura de subalternización de ciertos grupos mediante diversas clases de opresiones lingüísticas, las que, en el caso específico de la subalternidad, en tanto amalgama heterogeneidad de grupos específicos, potencie el uso de la lengua en su particularidad. Existe una matriz colonial de valoración de las lenguas y de la palabra, porque entiende que es una invención imaginaria para controlar ciertos grupos geográficos. Antes del diálogo está la deconstrucción de los lugares donde una palabra, un decir, un saber y un conocer se han apropiado de los espacios del poder. Por ello, la tarea es trabajar en los espacios donde se marca y se borra la naturalización de la diferencia colonial para encontrar la tensión originaria. Se debe, en palabras de Derrida, cita, pensar juntos lo borrado y lo marcado de la marca, es decir, lo que queda, el material ontológico, lingüístico que queda borrado, pero que a su vez va constituyendo marcas de la propia resistencia de esta forma humana. Este problema nos lleva entonces a otro momento de esta presentación que tiene que ver con la invención de las categorías de ser humano y humanidad, ¿ya?
abordar la amplia diversidad de problemas ligados al lenguaje, la alfabetización, las prácticas letradas y lingüística de determinados grupos ubicados al margen de la historia y convertidos en lo que Carlos Maldonado llama subalteridades o exterioridades ontológicas en Dussel, sugiere atender cautelosamente las articulaciones de la matriz colonial modernista. Esto implica trabajar en contra de tal empresa, ¿ya? Nos obliga a comprender la realidad existencial específica de cada grupo cultural y especialmente la zona geopolítica imaginaria denominada Latinoamérica, que va a estar a favor de lo que Winter llama la transformación de nuestra original, dominante estructura social subordinada y su perceptiva y cognitivas concominantes matrices que dan pasos a otras nuevas relaciones recíprocas que van a definir los entendimientos del humano. En este sentido, entonces, una de las tareas críticas que asumo en esta presentación consiste en luchar para garantizar otra forma, y aquí la partícula otra no está asociada a un mero acto retórico, sino que lo otro va a aperturar o va a conectar diversas clases de argumentos que nos permitan superar estos problemas. Otra forma de analizar la creación de un nuevo mundo, ¿ya? Uno que reconozca sus horrores, sus novedades y sus potencialidades. Este es el acto del desplazamiento de los sistemas de acumulación de las diferencias que colonizan al ser en sus diversas expresiones, jerarquizando y homogenizando sus múltiples formas de existencia, en tanto propiedades de la exterioridad ontopolítica de la modernidad, o como disfruto denominando desdenes ontológicos o indiferencias. Necesitamos expandir el sentido de quiénes somos, reinventar las narrativas que nos han contado y sobre todo reimaginar el planeta. Necesitamos para ello expandir el sentido de quiénes somos y cómo nos hemos aproximado al complejo entramado de relaciones que definen nuestra participación en los engranajes de la cultura escrita y lingüística mediante mecanismos ontológicos que nos permitan coexistir como cohumanos o como múltiples formas existenciales que están conectadas por ciertos atributos específicos. Y aquí Sharma dice, todo esto debe fomentar la oposición de formas nuevas o la oposición para formar nuevas relaciones sociales unos con otros basados en nuestra humanidad compartida. La matriz colonial modernista del lenguaje no es otra cosa que una formulación imaginaria propia del poder colonial imperial. No olvidemos que el español como lengua de identidad, ¿ya? Como lengua, identidad y sistema de pensamiento, al igual que el portugués y el inglés, son lenguajes del imperialismo. Solo que esta última, en el caso del inglés, ha encontrado sistemáticamente condiciones de regeneración, que se ha erigido como una lengua propia del fenómeno globalizante. Ha sabido encontrar condiciones materiales y subjetivas de permanente reexistencia. De allí mi interés en desafiar la razón alfabética proporcionada por el régimen occidentalocéntrico, sino que implica además focalizar en las condiciones de impunidad de la lengua y que en el fondo van a castrar existencialmente a determinados grupos. Descolonizar el lenguaje es parte de lo que intentaré ofrecer en los párrafos posteriores de esta presentación. Es una empresa que busca trabajar más allá del carácter incompleto de una nueva comprensión subjetiva de la condición de coespecificidad de la humanidad. Una comprensión acerca de las injusticias lingüísticas y lectoescriturales sugiere pensar acerca de las condiciones subjetivas y políticas implicadas en torno a la definición del humano y muy especialmente de las acciones específicas de tales grupos acerca de sus variaciones culturales. Para ello, hablamos de la colonialidad del ser. Por eso, colonialidad del lenguaje, colonialidad del poder y colonialidad del ser están íntimamente relacionados, ¿ya? Regresemos nuevamente a uno de sus principales puntos de inflexión. Las formas definicionales de lo que cuenta como humano es el resultado de un corpus de elaboraciones imaginarias universales que no logran capturar las reales potencialidades y los múltiples modos existenciales, ¿ya? De cada ser humano.
Los mayores niveles existenciales de la alfabetización están regulados por la élite, y en el fondo la comprensión lingüística, gramatical, lectoliteraria más difundida tiene que ver justamente con esta idea de reproducir el efecto de de la alta cultura, ¿sí? Con la firme intención entonces de poner término a tales regulaciones, es necesario ofrecer un examen profundo acerca de los modos de comprensión subjetivas involucradas a través del proceso de alfabetización propios del colonialismo. Nos interesa profundizar en los sistemas de representación simbólica eh, y en los hitos específicos de la cultura de cada colectividad, definidos como subalteridades o grupos culturales ubicados al margen de la historia. La investigación sobre prácticas letradas conjuga la comprensión de los modos de coespecificidad del otro, las variaciones etnográficas de la lengua y la conciencia de las diversas clases de opresiones que afectan a las trayectorias de cada grupo, convertidas en injusticias lingüísticas. Para Winter, la comprensión subjetiva de las personas nos dice mucho acerca de cómo poner fin al colonialismo, lo que los sujetos de cada orden humano están capacitados para experimentarse a sí mismos como parientes simbólicos o coespecíficos interaltruistas, es decir, que estamos vinculados por atributos específicos en nuestra propia singularidad. Nuestra tarea entonces pretende desestabilizar la matriz lingüística moderna colonial, y para ello es necesario que aprendamos a reconocer los entendimientos subjetivos y esencialistas que atraviesan la experiencia alfabetizadora de diversos grupos culturales, definiendo condiciones educativas limitadas de coespecificidad. Es un intento de reconocer los imaginarios forasteros de la lengua, la humanidad de múltiples colectividades inscritos en la modernidad ontológica del lenguaje. Son entonces justamente los modos de representación sociopolíticos los que apresan a tales colectividades en criterios que no les pertenecen. El proceso de alfabetización se convierte en un dispositivo coespecífico de vinculación entre diversas entidades ontológicas definidas externamente a sus reales formas existenciales. La regulación ontológica coespecífica, que es propiedad del de la condición plurindividual del humano o de las múltiples singularidades, nos habla entonces de que el lenguaje nos permite hacernos conscientes acerca de cómo determinados grupos experimentan un grado de proximidad con otras especificidades culturales que comparten experiencias, luchas, afectos similares. En cierta medida, es un ejercicio de sororidad del proceso de alfabetización y de inmersión lingüístico-comunicativa. Esto tiene un impacto significativo en nuestras acciones. Por ello, el sentido epistemológico de lo que cuenta como humano va a definirse siempre en torno a lo coespecífico. Permite fortalecer hábitos imaginativos para que otros se logren replegar en el yo, es decir, ver al otro como un igual o legítimo a mí. La propuesta de Winter permite destrabar parte de la zona del no ser, ¿ya?, que es un mecanismo de ruptura de los bloques de racionalidad que limitan su comprensión subjetiva. Si esta racionalidad no es dislocada, alterada, ¿ya?, removida, difícilmente podremos superar diversas manifestaciones de atrapamiento, neutralización y cosificación del otro a través del proceso lectoescritural. La preocupación de Winter comparte la premisa de Spivak desarrollada en su polémico ensayo seminal del año 88, titulado ¿Puede hablar el subalterno?, donde ella señala específicamente que se refiere a la ausencia de condiciones a través de las cuales determinados grupos puedan ser completados. Y esta misma metáfora de análisis opera en la colonialidad lingüística, como muchos grupos tienen obstrucciones para completarse a través del lenguaje. Esto lleva a que las prácticas culturales entienden a la otredad como algo que no es capaz de constituirse en el propio lenguaje, en la propia existencia. Nos enfrentamos así a un acto de injusticia cognitiva, epistémica, ontológica y lingüística. Trabajamos entonces para superar cualquier visión parcial en torno a la lengua. Parafraseando Winter, específicamente haciendo uso de su categoría de Propter, sostendré que la lectura es un mecanismo psíquico que posee el poder de englobar a todos los humanos como especie, ¿sí? Entonces se convierte en una posibilidad que existe no en abstracto, sino que en el reconocimiento de que los seres humanos estamos profundamente interconectados
sí. Y esta es la premisa de las ontologías relacionales, como vamos a ver mañana, que todo ser humano existe a través del otro, nadie existe en el vacío, ¿ya? Y es lo que Arturo Escobar denomina entonces que las ontologías relacionales le dan la vuelta a las ontologías dualistas propias de la modernidad que marginan y sancionan un único mundo. Las ontologías relacionales parten del fundamento que el ser humano existe a través del otro, ¿ya? Y que por lo tanto construimos un mundo donde esté integrado por múltiples universos o por múltiples otros mundos. Esta premisa nos lleva entonces a luchar por una totalidad ontológica co-identificada, ya no esencializada, sino con patrones comunes pero con interrelaciones de distinto tipo. El proceso de alfabetización en clave decolonial asume la tarea crítica de alinear la multiplicidad de comprensiones subjetivas de diversas colectividades que son albergadas a través de tales coordenadas de participación. La lectura, entonces, es una tecnología sociocultural y política de interconectividad. Rompe con las escalas de valoración jerárquica que reproducen el problema ontológico de los grupos sociales. Aquello que yo llamo que la idea de la diferencia está ligada a la identidad y eso tiene un atributo negativo, una carga negativa, que por lo tanto va a generar prácticas de diferenciación y diferencialismo, ¿sí? Al respecto, Sharma señala que al continuar limitando los criterios de membresía de cada uno es incapaz de aceptar como coespecífico a los que se rinden, como siempre, ya otros en oposición. De hecho, nos hace particularistas. La importancia de omitir a algunos, otros no se puede desestimar. La lectura, el lenguaje, en este caso, es clave para la expansión de la comprensión subjetiva de la persona. Es en este punto que la lectura se convierte en un dispositivo de conciencia oposicional al superar los dualismos negativos. Tal movimiento funciona para cambiar el enfoque de una dialéctica del colonialismo donde la dinámica histórica clave es la expropiación y la explotación y la relación clave es una entre el colonizado y el colonizado, colonizador y el colonizado, a una donde la dicotomía entre nativos y no nativos se vuelve central tanto para el análisis como para la política. Para cerrar el día de hoy, me gustaría entonces a mí referirme a la relación entre subalternidad y descolonización lingüística. Vamos a decir primero lo siguiente, que la subalternidad va a ser justamente un concepto polémico, complejo, ¿no es verdad? Pero que implica reconocer que no estamos en presencia de un llamamiento existencial que pueda ser explicado a través de una política de todo vale, sino que de un complejo inconmensurable e inconmensurado, es decir, una cosa múltiple de lo múltiple, que aglutina una gran constelación de expresiones ontopolíticas o identidades convertidas en diferencias ontológicas cuya red de regulación ha sido justificada intencionalmente al margen de la historia. Como objeto de investigación responsable y experiencia existencial, la subalternidad siempre es situacional. Como yo ya advertía, no posee rigor teórico, pero sí político. Y esa es una expresión de Spivak. De esto depende su grado de contingencia, heterogeneidad y inconmensurabilidad e interseccionalidad. Parte del intitulado de esta sección bordea el interrogante por el material de inteligibilidad del conocimiento sociocultural del subalterno. En palabras de Chakrabarty, la subalternidad describe a la figura de la diferencia como una esencia que ha sido subyugada, racializada, sexualizada, generalizada, excluida y oprimida de forma brutal. Es una amplia expresividad ontológica, ¿ya?, que se vuelve incapaz de sabotear las regulaciones ilustradas de lo que cuenta como parte de la cultura escrita y del lenguaje. Lo subalterno y lo popular se encuentran íntimamente implicados. Lo subalterno se inscribe o inscribe su fuerza en torno a los sistemas de razonabilidad, mientras que la segunda, lo popular, habita en el registro de la investidura y la ocupación, según explica Spivak. Subalternidad y el popular son categorías ontológicas que habitan la inmensidad de la experiencia humana. La subalternidad es donde las líneas sociales de movilidad
estando en otra parte, no permiten la formación de una base de acción reconocible. Este es un desafío metodológico que no puede ser documentado lisa y llanamente a través de un cuerpo de argumentos antropológicos, filosóficos o políticos destinados a estudiar la injusticia lingüística. La disposición sistemática de diversos grupos, ¿ya? Y formas culturales construidas al margen de la historia va a ser un dilema crítico, político, ético y metodológico que la investigación sobre educación y en particular sobre lingüística y política cultural contemporánea debe reflexionar conscientemente. No obstante, advierte Spivak que existe el riesgo de que cualquier afirmación general o declaración teórica hecha en nombre de las desempoderadas poblaciones subalternas por intelectuales educados con base metropolitana pasarán por alto las diferencias sociales cruciales entre particulares grupos subalternos. Si aplicamos esta premisa a la comprensión de los procesos de marginación de la experiencia cultural de determinados colectivos de ciudadanos, podríamos sostener que tiene como función interrogar la eficacia discursivo-simbólica de las narrativas maestras sobre las que se erigen diversos argumentos a favor del cambio político y social, pero las cuales son contrapuntos de eliminación de tales formas existenciales de nuestra cultura y de nuestras prácticas lingüísticas comunicativas contemporáneas. El desafío entonces consiste en estudiar los mecanismos de insurgencia y resistencia que tales grupos producen. Necesitamos aprender a develar la naturaleza heterogénea del conocimiento sociocultural del subalterno, ¿ya? El que sin duda alguna se configura en términos de una experiencia multiversal. Otro reto metodológico consiste en examinar qué tipo de metodologías de investigación dificultan el trabajo del analista, es decir, del investigador, articuladas por determinados grupos, especialmente las formas en que su producción cultural se convierte en un vector de desplazamiento de lo que llamamos los engranajes de la cultura dominante en cuanto a los desarrollos lingüísticos, dos atributos claves en el desarrollo de la conciencia, la lengua y el pensamiento. El trabajo de la conciencia es aquello que permite subvertir la susceptibilidad de determinados marcos hegemónicos. Bueno, yo voy a dejar entonces acá mi presentación el día de hoy, ¿ya? Y mañana vamos a comenzar trabajando sobre la idea de la colonialidad del lenguaje versus la colonialidad lingüística y nos vamos a adentrar en la real especificidad de lo que es descolonizar el lenguaje y la lingüística. Yo espero que mi presentación haya suscitado algunas inquietudes, espero que hayan preguntas y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a mi supervisora de investigación postdoctoral, la doctora Natalia Duque Cardona, y al equipo de la Escuela Interamericana de Bibliotecología por hacer posible este espacio en el marco del proyecto de investigación postdoctoral que estoy desarrollando. Muchísimas gracias a todos y todas por este espacio. Muchas gracias, Aldo, por esta presentación tan interesante. Yo voy a pasar a algunas preguntas para que podamos conversar un poco acerca de esta primera parte del seminario y podamos tal vez profundizar y también tender puentes hacia mañana. Bueno, cuando tú empiezas la presentación, esta primera sesión, empiezas declarando un poco acerca de que estos procesos de descolonización implican en este caso la categoría de lenguaje y la categoría de lo étnico-racial, ¿cierto? La raza. Entonces, vamos con una primera pregunta y es en relación con el lenguaje y la raza. Sabemos que históricamente hay ciertos grupos poblacionales que han sido, digámoslo, un objeto de estudio, pero también sujetos de estudio en términos de esa condición étnico-racial. Por ejemplo, como los pueblos negros, indígenas, gitanos, en algunas ocasiones, Roma en Colombia, pero la pregunta entonces va en este orden de ideas, ¿qué pasa cuando esa categoría étnico-racial no atraviesa los sujetos? Por ejemplo, cuando hablamos de poblaciones como las mestizas, son escasamente estudiadas y siempre se ha priorizado en el estudio social y en los estudios culturales ciertos tipos poblacionales, pero con lo mestizo, digamos que siempre ha existido una tensión respecto entonces, nosotros, ¿qué? ¿Cómo estamos en el mundo? O con poblaciones que también pueden tener interseccionalidades, que era una categoría que mencionaste ya un poco más allá de la mitad de tu exposición, como las campesinas,
como los urbanos, pero no específicamente en términos de categoría étnico-racial. ¿Qué podrías decirnos un poco al respecto para pasar a una segunda pregunta? Sí, es que lo que pasa que, gracias Natalia por la pregunta. Yo en ese sentido quisiera decir muy claramente que el problema de la descolonización de la descolonización en términos generales se ha convertido casi a veces en un concepto pop que lo que hace es reducir su función exclusivamente a volver al origen, al misticismo, a los grupos a los grupos de base o al original. Pero la descolonización, cuando la empezamos a aplicar a otros problemas del mundo, nos damos cuenta que eso implica interpelar el conector llamado colonialidad que está presente en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra subjetividad. Y en ese sentido, por ejemplo, yo me he ido dando cuenta estudiando esto que la descolonización del lenguaje no tiene sentido circunscribirla exclusivamente, como tú mencionabas, a estos grupos étnicos raciales que fueron profundamente azotados por el colonialismo. Si bien ahí la descolonización del lenguaje viene a poner un énfasis en la revitalización de las lenguas, pero también a informarnos cómo nuestro propio lenguaje está atrapado en nuestras prácticas comunicativas, existenciales, ontológicas, culturales, están atrapadas en nuestras instituciones culturales, están atrapadas en ese discurso. Entonces a mí me parece importante en ese sentido entender que lo mestizo viene a ser, como su nombre lo dice, un proceso de sincretismo cultural, pero que, nos guste o no, ese sincretismo cultural ha tenido un coeficiente de poder de una cultura que ha sido mayoritario. Es decir, América Latina necesita descolonizar el lenguaje para entender a su identidad, a entender a esos trayectos culturales y subjetivos, pero reconociendo de que esa misma cultura sincrética tiene un gran peso occidentalocéntrico, un gran peso propio del régimen colonial, y que siempre se está dando ese detrimento para lo que la otra parte del sincretismo quede devaluada, que permitía. Entonces, creo que ahí hay que verlo, estudiar los silencios, por ejemplo, lo que yo en una parte mencionaba como poner en aquello que es lo marcado y las huellas de la marca, ¿no? Y lo silenciado. Creo que eso, ahí está la operación un poco para destrabar esto, porque el conocimiento lingüístico que más se tiene es un conocimiento lingüístico que va a ser heredado, ¿no? Y producido justamente por la zona del ser, por aquellos que estudian la lengua de manera docta, y todo aquello que no coincida con esos criterios de entendimiento van a ser expulsados, marginados. Eso yo podría responder, Natalia, de momento. Perfecto, muchas gracias, Aldo. Bueno, vamos entonces con otra pregunta al respecto y es que también estuviste mencionando un poco, digamos, el corpus de pensamiento que debiéramos considerar al momento de pensar en procesos de descolonización del lenguaje. Y en relación con todo tu trabajo, que por supuesto es de fundamentación en relación con la epistemología, tú ya declaras algunos conceptos como esos que planteo en la primera pregunta lenguaje y la categoría étnico-racial, pero quisiera que pudieses también declarar así explícitamente para quienes están siguiendo la transmisión, para quienes nos han acompañado, cuáles son esos conceptos claves que tú consideras en este trabajo que estás haciendo deberíamos tener en cuenta al momento de hacer un estudio de descolonización del lenguaje, además, por supuesto, del lenguaje y la categoría étnico-racial. Sí, muchísimas gracias, Natalia. Esa pregunta es muy interesante. Yo creo que una de las cosas sustantivas que nosotros debiésemos, si tuviéramos que pensar en términos de cuáles son los conceptos clave, ¿ya? Primero tendríamos que decir que los conceptos, a diferencia de las palabras, los conceptos son categorías de análisis, ya tienen un estatus metodológico. Por lo tanto, el propio concepto es un método en sí mismo, ¿ya? A diferencia de una palabra que va a ser algo que va a tener un uso inflacionario, se va a someter a la moda, etcétera, ¿no? Yo creo que un concepto clave es acá entender sur global. ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar la unidad o el material de comprensión donde se va a inscribir el campo de análisis. Ese material de comprensión nos va a informar acerca de las constituciones ontológicas de los seres. Entonces ahí yo creo que de los seres con los cuales vamos a dialogar. Entonces ahí yo creo primero sur global.
material de comprensión. Creo que sería la idea de coespecificidad de la raza, como lo decía Winter, el esencialismo antiestratégico de Nandita Sharma, todo lo que tenemos que ver sobre, todo lo que conversamos sobre la subalternidad entendida como un concepto interseccional en el que se aglutinan distintas expresiones del humano, inconmensurado, que es amplio e infinito, ¿ya? También yo creo que otra de las categorías importantes acá es pensar, por ejemplo, los enfoques comunicativos de la lengua, la etnografía de la comunicación, la relación raza, subjetividad, lenguaje, ya todos los procesos variacionistas de la lengua, todo lo que tiene que ver en el fondo con los tipos de gramática, ¿sí? Los lexificadores que van a definir a ciertas lenguas, por ejemplo, ¿ya? Todo lo que tiene que ver en el fondo con la comprensión inter y parasubjetiva, la relación psíquica con el lenguaje, ¿ya? Y los procesos de estructuración relacionales y estructurales de la lengua. Me parece a mí que podrían ser sustantivos para pensar o entrar por lo menos a dialogar con esto en esta clave. Ahora, eso evidentemente necesitamos leer, por ejemplo, La invención del humano de Sylvia Wynter, necesitamos leer eh, sobre decolonialidad, publicado por Duke University Press en 2018 por Minology Walsh. Necesitamos leer, por ejemplo, a Braidiotti cuando nos habla acerca de la metamorfosis, por ejemplo, ¿ya? Y nos dice que el ser humano es producto del materialismo subjetivo, es decir, cómo las relaciones, la afectividad, el diálogo nos va moldeando, ¿ya? No solamente las estructuras de producción. Y lo mismo pasa con la lengua. ¿Ya? También creo que sería importante leer ahí el texto que yo mencionaba de Chela Sandoval, Methodology of Oppressed. Entonces, todo eso yo creo que podríamos ir pensando en términos de concepto y también en literatura clave para ir ensamblando esto. Y evidentemente hay que leer a todo lo que es, por ejemplo, de Severo, que habla como Maconi, que en el fondo van, pero el peligro que tienen estos textos es volver al indigenismo. Entonces yo entiendo la descolonización del lenguaje como algo que nos afecta a todos, no es un problema del indigenismo como propiamente tal. Quiero decir eso con mucha claridad, no estoy en contra del indigenismo bajo ningún punto de vista, sino que lo que estoy diciendo es que el problema es más amplio y nos afecta, al igual que el logocentrismo, en nuestras prácticas cotidianas, instituciones culturales, de la memoria educativa, etcétera, donde se reproduce estos problemas. Ok, muchas gracias, Aldo. No, es muy importante declararlo porque efectivamente también mirar exclusivamente con con ese lente racial el problema del lenguaje nos excluye a muchas poblaciones. Bueno, dos preguntas más para que vayamos entonces cerrando. Otra pregunta está en relación con ese propósito de la descolonización del lenguaje, en relación con la educación y muy de cerca con un referente que también ha trabajado abiertamente, públicamente en otros espacios y seminarios de ley, y es Paulo Freire y Henry Giraud, alrededor de su proceso, de lo que ellos plantean como la alfabetización crítica. Quisiera que pudieses contarnos un poco para, yo escuchándote, yo siento, escucho, intuyo que tal vez esa alfabetización crítica tenga algo que ver con esa intencionalidad de descolonizar el lenguaje. Entonces, ¿qué nos podrías decir un poco tú al respecto? Bueno, lo primero es decir que el proceso de alfabetización crítica en Freire va a ser sustantivo, pero hay que entenderlo en el tiempo en el que se produce esa idea, ¿ya? O lo que Canguilhem define como el encuadre cultural, ¿ya? Y que en el fondo el encuadre cultural es el tiempo que vivimos con las preocupaciones, con las demandas, con los dilemas prácticos de la época que nos toca vivir. Evidentemente la alfabetización crítica implica un proceso de la conciencia, y eso está extremadamente relacionado con todo lo que nosotros estamos hablando, o sea, la relación entre lengua y conciencia. Nosotros pensamos a través de cómo nuestra lengua escribimos y nos expresamos a través de cómo funciona esa lengua. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que los procesos de alfabetización crítica lo que buscan es justamente hacer que la gente se sensibilice, lea el mundo, lea sus problemas, sea un lector crítico, ¿no? Sobre determinados problemas que lo van a afectar. No es solamente ocupar el lenguaje para una comunicación de tipo
tipo instrumentalista o mandar un correo electrónico, no, sino que aquí está ocupado primero para develar la forma en que pensamos, pero también cómo intervenimos, leemos los problemas del mundo que nos rodean y de ahí podemos ir generando círculos de discusión, de concientización. Y eso es eminentemente un acto de resistencia, ¿no? Como decía Luan, en la medida en que soy oprimido, estoy resistiendo, ¿no? Entonces, opera en esa misma dirección. Ahora, también el lenguaje va a estar premiado por la política cultural del tiempo. Entonces, ahí tenemos una cosa importante de poder revisar, de poder mirar, de poder cuestionar, que me parece sustantivo poderlo hacer. ¿Ya? Yo creía, Natalia, que en ese sentido el proyecto, por ejemplo, que tú has hecho de lectura, biblioteca a la calle, lectura a la calle, se inscribe en esa práctica de una de alfabetización crítica, sobre todo me parece a mí desde la perspectiva en que vamos a interpelar la estructura y los engranajes del mundo, que es lo que a Freire le interesaba, ¿no? Y él lo dice con mucha claridad en ese libro de la conciencia crítica. Él lo dice con mucha claridad, dice, bueno, tenemos una conciencia crítica y una conciencia ingenua. Tenemos que siempre fortalecer esa conciencia crítica que nos va a interpelar a cómo poder derribar toda esa estructura opresiva, ¿no? Y lo más importante es darnos cuenta de los tipos de relacionamiento que también emergen a través de esta práctica lingüística y cómo vamos concatenando distintos factores en torno a la misma. Eso quería Natalia. Perfecto. Y finalmente, entonces, para cerrar ya esta primera sesión del seminario, quisiera plantearte una pregunta y es que también mencionabas un poco acerca de las acciones positivas que podríamos, digamos, implementar en el campo de la cultura, la educación, alrededor de esos procesos de descolonización del lenguaje. Nada menos ayer que tuvimos una invitada en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, hablábamos de que siguen existiendo muchas tensiones entre la realidad y la academia, o sea, como la práctica y la teoría, pero creemos, sentimos ayer específicamente que lo hablaba con Teresa López Abedoy, que no tendrían por qué tener esas tensiones porque también la teoría hace que el mundo cambie y cuando el mundo cambia, pues se modifica la teoría y son innecesarias. Y siento que cuando hiciste esa mención al tema de acciones positivas, nos abre esa puerta a darnos cuenta que esto no solamente es un asunto de la teoría y que en el mundo de la vida, en el campo de la educación y la cultura, podríamos hacer diferente tipo de acciones que permitiesen también desde el mundo real empezar a generar algunos cambios. Tal vez quisieras mencionarnos algunas que tú vengas practicando, que quieras recomendar a quienes siguen esta transmisión. Sí, yo estoy muy contento porque con esa pregunta, porque hoy día yo creo que atendemos una crisis de muchas cosas. Y una de las crisis o de las grandes crisis que tenemos es la pérdida de los maestros, por ejemplo. Y necesitamos los maestros, ya necesitamos que hayan expertos, necesitamos que haya teoría. Yo no, yo estoy en total desacuerdo con los intuicionistas que descuidan los detalles en la práctica. Y eso es lo que pasa con esa teoría, que en el fondo se hace teoría, pero se descuidan los detalles en la práctica, ¿no? Entonces, yo creería que necesitamos la teoría porque la teoría no, es un esquema de pensamiento, es lo que Hubert Damage denomina el objeto teórico, lo que uno piensa que debiesen ser las cosas, hacia dónde deben irse, dirigir. Pero lo que pasa es que la gente hoy día cree que la teoría es algo banal. Y la teoría es la que te define las categorías de análisis que van a decir cómo funciona la práctica. Entonces, y ahí también un error desde el marxismo de poner entre la filosofía y la praxis, legitimar que la praxis es el único lugar o campo de disputa. Pero la teoría está interpelándonos todos los días, es decir, aquellos activistas que ocupan categorías, se ocupan con sus argumentos, tienen un trasfondo, entonces recurren a la teoría. Pero aquí no es la dictadura normativa de la teoría, sino que aquí es entender la teoría al servicio como de rellenar ciertos problemas de análisis que antes no estaban totalmente cubiertos. Entonces me parece que esa pregunta es totalmente importante porque necesitamos la teoría, pero entendida como un esquema de pensabilidad en el que se van a aglutinar problemas, pero se van a ir creando, proliferando categorías que van a permitir desafiar o recomponer nuestra propia práctica. Y yo creo que ahí es donde está el verdadero sentir. Pero eso es un reto imaginativo en Hegel, ¿no? Eso viene a ser nuevamente un reto en el pensar. Y yo veo que la academia hoy día es bien oscurantista, sobre todo desde las humanidades, hay como mucho oscurantismo, esa
sancionado para pensar la teoría, ¿ya? Entonces yo creería que en esa lógica podríamos pensarlo. Efectivamente estoy a favor de que la teoría pueda recomponerse para transformar el mundo, pero esa transformación no va a ser posible si no hay categorías de análisis que permitan informarnos sobre cómo se configura la propia praxis, ¿no? Y yo creo que a veces, por las estructuras de pensamiento de nosotros los seres humanos, nos cuesta visualizar eso, ¿no? Sobre todo en la pedagogía, el campo del que yo provengo formado, la teoría es prácticamente una cosa rara, como casi como de algo, de alguien que no conoce la realidad, ¿no? Se desdeña mucho desde la pedagogía la teoría, pero cuando vemos lo que pasa en la práctica es solamente experiencia más de lo mismo. Entonces, esto nos da cuenta de que hay una ausencia de marcos de pensabilidad, pero que también categorías que expliquen cómo esa práctica tendría que funcionar. En la medida en que esas dos cosas estén dadas, nosotros podríamos transformar el mundo y poder justamente tener espacios de mayor esperanza. Eso se me ocurre de momento. Bueno, Aldo, muchas gracias por esta pequeña conversación. Creo que también estas preguntas nos ayudan a ir hilando, clarificando y tendiendo puentes, por supuesto, para nuestra segunda sesión el día de mañana. Y como bien cierras con esta última intervención, este es un ejercicio, una tarea que nos interpela a todos y todas en el ejercicio del humanismo, de la docencia, del magisterio, a favor, por supuesto, de la justicia y la dignidad. Entonces, muchas gracias por este espacio. Agradecemos también a quienes estuvieron conectados todo este tiempo a través de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, al equipo de la Escuela Interamericana de Bibliotecología que nos suministró su soporte y apoyo para la realización de esta actividad. Muchas gracias y nos vemos entonces mañana. Gracias, Natalia.